interrumpimos la irrigación de Dios, morimos. He aquí que también leíamos, dice, pero quien vivificó al Señor puede también vivificarnos a nosotros. Así que viene un proceso que viene a contrarrestar esto, que es la angioplastía. No sé si me equivoco, si se dice bien así, pero claro, lo que tratan los médicos es de revertir esto. A veces se estrangulan los pasos de sangre, a veces se tapan y uno busca habilitar esos pasos de sangre para restablecer la irrigación sanguínea. El tema es que cuando el tejido nuestro se murió, hasta luego, se murió, no hay vuelta. En cuanto al corazón o algunas arterias y demás, podemos encontrar reemplazos, podemos cambiar alguna parte, podemos emparcharla, pero si se te murió un pedazo de cerebro, hasta luego, eso ya no funciona más y eso no tiene reemplazo. Pero en el Señor, si nosotros le dimos lugar a la carne, si empezamos a prosperar en ella, que ya vamos a ver de qué se trata y los efectos que trae la carne, existe una reversión de parte del Señor. Si nosotros empezamos a darle lugar al Espíritu. Vimos que la carne viene por un lado y el Espíritu por el otro. No pueden coexistir las dos cosas. Una cosa se opone a la otra. Pero si le damos lugar al Espíritu, podemos empezar a contrarrestar el proceso que desarrolló la carne en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien, vamos a un pasaje más. 1 Corintios. Primera Corintios 1. Miren, esta carta de Corintios, a los Corintios, evidentemente era enviada a una iglesia, entendamos bien esto, una iglesia que sufría dificultades con la carne. Vamos a ver que si la leemos a lo largo de toda ella, es más, vamos a citar varios pasajes, vemos cómo el apóstol intenta combatir la carne. Un versículo 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Capítulo 3, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Carnales, niños, va de la mano. No puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, miren lo que había, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces empezamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Y empezamos a ver algunos efectos que trae la carne en nosotros. Miren, esto estaba dedicado, como les dije al principio, a una iglesia. O sea, la carne en el mundo, en personas inconversas, es normal. El mundo se rige bajo los designios de la carne. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden dejar de lado la carne, pueden combatir los efectos de la carne. Eso lo leíamos recién, lo vamos a ver también más adelante. Pero acá le está hablando a creyentes y le está diciendo a los creyentes que no puede hablarles como espirituales porque son carnales. Una iglesia de Dios, una iglesia de Cristo, una iglesia que tiene a Cristo como cabeza, se comportaba como el mundo. ¿Y qué había en la iglesia? Celos, contiendas, disensión, peleas, grandes divisiones, dificultades, pleitos.
eso empieza a traer la carne, ¿sí? Eso empieza a generar. Y a veces se gestan en pequeñas cosas. Carlos, ese es mi banco. Yo me siento siempre ahí. No, ese es mi ministerio, ¿no? Pero son mis chicos, son mis chicas con los que yo trabajo. No me los toquen, mío. Empezamos a ver que estoy yo en el centro. Tiene que ver, y lo vamos a ver muchas veces, relacionado con las pasiones, la concupiscencia, mis deseos más profundos, ¿sí? Y muchas veces deseos, la concupiscencia no siempre, pero en general se asocia con deseos impuros, malos. Eso es mío, es mi banco, y me peleo por ese banco. Y voy al ejemplo, si quieren, discúlpenme, tonto, de un banco o de un lugar en el edificio, pero a veces empieza con cosas sencillas. Y el mismo ímpetu que yo pongo en una cosa sencilla la pongo en cosas más graves, más complejas en la congregación, más importantes. Ahí les decía yo, mi ministerio, mi lugar, mi respeto, no me lo toquen. Y vamos a ver qué empieza a hacer los creyentes por esto. ¿No sois carnales? ¿No andáis como hombres? Somos niños espirituales cuando le damos el lugar a la carne. Y les insisto, no solamente son las pasiones, no solamente es la concupiscencia. A veces muy razonablemente voy a atacar a mi hermano por obtener lo que yo creo que es mío. Y voy a generar problemas en la congregación. Voy a dar lugar a los celos y voy a empezar a resquebrajar mi congregación, partirla, escindirla. Y esto es por darle lugar a la carne. ¿Qué son los celos? ¿Sí? Claro, una definición habla de la envidia de lo ajeno o, por lo propio. Entonces, yo les decía recién, esto es mío, me lo están queriendo sacar. Mi lugar me lo quieren retirar, o alguien se sentó en mi lugar, o me retiraron el ministerio, se lo dieron a otro, o no me respetan, mi respeto no está. Pero a veces puedo anhelar algo también, algo que no tengo y lo quiero. Y si hay alguien que compite por eso, y no es un hermano, dejó de ser un hermano, ahora empieza a ser un enemigo, alguien que hay que eliminar. Eso es la carne. Hablan más de la etimología, o sea, de dónde surge la palabra que habla de estar caliente o estar al rojo vivo algo en un estado de ebullición. Claro, cuando uno tiene celos, cuando uno anhela algo, claro, muchas veces hasta uno se pone rojo, pero no solo eso, hierve por dentro, desea y puede tomar acciones en función de eso. Pero miren lo que llevan los celos. Nos lleva a continuación, y esto no es casual que esté así descrito en la palabra, ¿sí? El versículo 3 que leíamos, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, nos llevan a las contiendas y disensiones, ¿sí? Esto no puede tener lugar en la congregación. Claro, si nosotros, por ejemplo, empezamos a tratar de ponernos de acuerdo, vamos a desarrollar una actividad evangelística, ¿no? Claro, ¿hacia dónde vamos? Para allá, dirán unos. No, mejor es por allá porque esto, aquello y lo otro. No, vamos por allá. No, vamos por acá. Bueno, esas son discusiones normales en una congregación, ¿no? Vamos a pintar, claro, rojo y blanco, bordó y blanco. No, mejor, pero se pueden resolver. Podemos empezar a charlar. Insisto, son ejemplos sencillos estos. Pero a veces en cosas groseras, cosas graves, sucede lo mismo. Y sí, podemos empezar a resolverlo paulatinamente. Está bien, cedemos. ¿Vamos con el rojo y el blanco? ¿Sí? O me puedo pelear. O puede empezar a haber grandes divisiones en la congregación que persisten en el tiempo porque yo no quiero darle lugar a eso, ¿sí? Y a veces pasa que cosas en la congregación perduran durante años. Diferencias en la iglesia se mantienen en el tiempo y se insiste en esas cosas. Y esas divisiones persisten y perduran. Y a veces arrancan con cosas sencillas, pero continúan con más y más cosas
Y se empiezan a armar lo que leíamos al principio, ¿no? Y leíamos recién también. Yo de Apolos, y yo de Pablo, otros decían de Cristo, dice en otro pasaje. Y pregunta también el apóstol, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Saben lo que empieza a pasar? Se generan bandos en la congregación. Se genera oposición de partes de la congregación. ¿Saben que conozco una iglesia muy conocida mía, muy allegada a mí? Y hay 2 familias muy grandes dentro de ella, ¿sí? Y están medias mezcladas, porque claro, algunos se casan entre ellos, andan de novios, pero tienen una división en la congregación por las 2 familias. ¿Saben por qué es esto? Por la carne. Los creyentes le damos lugar a la carne, y esto trae celos, contiendas y disensiones. Esto es automático, ¿sí? Y yo lo voy a empezar a hacer personalmente en mi misma persona. Le empiezo a dar lugar a la carne. Y voy a empezar a afectar, como les dije, a la congregación. Pero voy a empezar a afectar también a mi familia. Si yo le doy el lugar a la carne en mi matrimonio, empiezan a haber celos, disensiones, diferencias en mi matrimonio con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Donde yo le dé lugar a la carne en mi vida, empiezo a afectar todo lo que me rodea. Mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi congregación, todo se ve afectado por la carne. Por eso, hermanos, es importantísimo que le demos la real magnitud a este problema. A veces hacemos chistes con la carne. Y yo les insisto que la carne no es para chiste. No es un juego. Si yo le doy lugar a la carne en mi vida, rompo todo, muere todo. Leímos al principio, darle lugar a la carne, insistir en la carne es muerte. Muere mi matrimonio, muere mi iglesia, muere mi familia, muere mi noviazgo, muere mi grupo de jóvenes. Y no hace falta que indaguemos o que demos ejemplos. Bien conocemos de qué se trata esto. Lo importante es que entendamos que esto proviene de este evento que es la carne, celos, contiendas, disensiones. Un poquito más adelante, en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, paremos un segundo, ¿no? Es una falta, hermanos, en la congregación tener pleitos inamovibles. Sí, diferencias podemos tener. Rojo, blanco, verde, está bien, pero lo resolvemos. Pero cuando perdura el conflicto en la congregación, cuando perdura el conflicto en mi matrimonio, en mi noviazgo, es una falta. No se corresponde con un creyente. Es una conducta del mundo. No puede estar en la iglesia, no puede estar en mi matrimonio, no puede estar en mi familia, no puede estar en mi vida la carne. Es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué? Miren esto qué interesante. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Saben qué? Más allá de lo espiritual que yo pueda hacer, vamos a seguir teniendo conflictos en la congregación. Van a haber oposiciones, criterios diferentes. Y a veces voy a recibir daño de algún hermano. O voy a recibir algo que no corresponde. O yo lo voy a hacer también, pero cuando yo lo recibo, ¿no? ¿Por qué más bien no sufrimos el agravio, no? ¿Por qué no sufrimos más bien el ser defraudados? ¿Saben qué nos van a defraudar en la congregación? Puede ser mi anciano, puede ser el encargado de alguna área, puede ser mi hermano, puede ser mi esposa, puede ser mi esposo. ¿Por qué más bien no sufrimos que nos hayan defraudado, ¿sí? Que nos hayan atacado?
Aguantemos, hermanos, toleremos. Ese es uno de los primeros pasos en cuanto a esto de los conflictos. 1 Corintios 12, un puntito más acá. Este pasaje habla sobre los dones espirituales, las manifestaciones extraordinarias del Espíritu en nosotros. Pero obviamente no vamos a entrar en ese tema. Sepamos que eso es así, esto es uno de los 4 pasajes en la palabra que habla de los dones. Pero justamente tratando este tema, es que aparece el versículo 4, capítulo 12 de 1 Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Cristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Contexto, como les dije, los dones del Espíritu Santo. Saben que los dones son unos cuantos, en la Biblia se mencionan aproximadamente unos 19 dones, según uno u otro criterio, y son capacidades que el Espíritu nos da a todos los creyentes. Al menos un don tenemos cada uno. Y sabemos que esos dones los podemos utilizar en el ministerio. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, tareas que podemos desarrollar en la congregación, pero Cristo, el Señor, la cabeza de la iglesia es uno mismo. Y hay diversidad de operaciones. En realidad esto refiere más a poder que da el Señor, el Padre, y poder efectivo, poder, energía que da el Padre a sus creyentes para que sumados a los dones, sumados a la guía de Cristo, podamos desarrollar con éxito la tarea que tengamos en la congregación. Pero el Padre es el mismo. Entonces, ¿cómo puede ser? Si nosotros somos una congregación, todos buscamos a Dios, un único Espíritu, un único Cristo, el Hijo, un único Padre, que son uno en sí mismos. ¿Cómo puede haber criterios tan diferentes en nuestras congregaciones? ¿Cómo puede haber diferencias tan grandes? Hermanos, alguno no la ve. Alguno no lo está siguiendo al Señor. Alguno no está poniendo a Cristo como cabeza de la congregación. ¿Qué estamos haciendo? Me pongo yo. Mi criterio primero. Mi entendimiento. Y si encima tengo algo de experiencia, mi experiencia primero. Y la palabra otro día. Cuando hay disensiones, cuando hay celos, cuando hay contienda en la congregación, hay carne en la congregación. Le estoy dando lugar primero a mí mismo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me parece. Y eso que trae muerte a la congregación. Y no los quiero asustar, pero necesito que le demos real noción a esto. No es un chiste la carne. Y no pasa nada, un poquito, hago alguna cosita. No, destruimos a los que más queremos cuando le damos lugar a la carne. Destruimos nuestra iglesia cuando damos lugar a la carne. ¿Falla tu matrimonio? Ya tenemos una punta de ovillo. Estoy yo primero y no mi esposa. Estoy yo primero y no mis hijos. Estoy yo primero, dije mi esposo, ¿no? Estoy yo primero y no mi congregación. Volviendo a este pasaje de los dones, ¿cuáles son los dones? ¿Don de maestro? ¿Don de pastor? ¿Don de exhortación? ¿Don de evangelismo? Bueno, podemos enumerar los 19 que creemos que algunos no estarán vigentes, bueno, tema para otro día, pero todos los dones son para actuar en el otro. Todos los dones los dio el Espíritu, los dio Dios a través de su Espíritu en nosotros para trabajar a mi hermano. Nunca el don es para que yo me haga ver. Nunca el don es para que yo me autoabastezca. Siempre los dones son para edificar a los demás. A mi iglesia, a mi familia, a mis hijos. No hay vuelta. No hay lugar para la carne en los creyentes. Por eso habla en esos términos, Pablo. ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que haya creyentes carnales?
y porque nos encanta la carne. Pero trabajemos en dejar la carne de lado. Bien, otro pasaje. Este pasaje más duro todavía. Gálatas 5, vamos. Gálatas 5:1. Y evidentemente creo que este es un grave problema porque en muchos pasajes vemos este tema. Pero en esta carta Pablo exhortaba porque muy rápidamente los gálatas se habían desbarrancado, se habían ido para cualquier lado. Y bueno, era un tema también importante a tratar. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque somos libres. Una vez que somos hijos de Dios, una vez que tomamos la salvación de Dios, una vez que lo tomamos a Cristo como nuestro Salvador y dijimos, basta del pecado, basta de estar lejos de Dios. Una vez que confío en Cristo como mi Salvador y mi única forma de acceder a Dios, es que paso a ser un hijo de Dios, paso a ser un salvo. Y ahora soy libre. Estad pues firmes en esa libertad que yo puedo soltar, con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Yo puedo otra vez rendir mi cuerpo, mis miembros, dice Romanos 6, al pecado. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta la iniquidad. A pesar de que somos salvos, aún tenemos vestigios de ese viejo hombre, el cual debemos combatir. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No. Sino, ahí está la oposición. Servíos por amor los unos a los otros. Basta de yo. Yo. Mi. Basta. Nos servimos los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No yo, el otro. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Está bien? Ahí va. El Espíritu se opone a la carne para que no hagamos lo que queremos. Hablamos de la carne en términos de pasiones, de concupiscencia. La carne es hacer lo que yo quiero. ¿Está bien? Es hacer, perdónenme, machabacano, hacer lo que se me canta. No puedo hacer lo que yo quiero. Como estamos viendo, primero tengo que poner a mi hermano, porque mientras yo haga lo que yo quiero, lo pongo abajo a mi hermano y daño a mi hermano. Insisto, daño a mi familia, daño a mi matrimonio, daño a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Destruyo todo, mato todo, mi iglesia. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dejamos ahí. ¿Por qué? Ahora vamos a seguir. Versículo 15. Es terrible este versículo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y yo saben que muchas veces había leído este versículo y, ¿no? ¿De qué viene esto? ¿A dónde va? ¿Qué quiere decir? Y en el contexto de la carne. Bueno, nosotros vimos un proceso que lo vamos a completar con esto. Empezamos a ver que empiezan los celos, esos deseos, lo mío, o lo que yo quiero, y a continuación se siguen las contiendas. Ya entro en una estrategia para alcanzar aquello, o para detener a que me quiten eso,
o por alcanzar, como decíamos. Y las disensiones, se establecen las diferencias. Pero miren esto que da pasos siguientes. Pero si os mordéis. Otra vez. Una carta escrita a los Gálatas, la otra era a Romanos, a los Corintios. A creyentes, a iglesias. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En este afán de yo alcanzar lo mío, lo que yo quiero, lo que la carne me manda, lo que yo mando, empiezo a atacar a mi hermano, empiezo a morder a mi hermano. Y claro, no, nadie anda mordiendo por ahí al hermano. Pero ¿quiénes sí andan mordiendo por ahí a los demás? ¿Saben qué? Hace poco apareció el perro de mi papá, tiene un beagle, esos orejones, ¿vieron? Con la oreja en 2 pedazos, porque se había peleado con otro perro, ¿no? Es chiquitito el perro, medio fornidito, pero perro que ve, si vos le abrís el portón, al perro y si se agarra con el otro perro. A los ladridos, ¿no? A los mordiscones. Y se arrancan pedazos entre ellos. Ahí vino el beagle ese, con un pedazo, la oreja eran 2 orejas, ¿no? ¿Saben qué? Los animales se muerden. Los animales resuelven las cosas a los mordiscos y se arrancan pedazos. Y otra vez, Pablo le dice esto, hermanos, a creyentes de las congregaciones. Si os mordéis, si os coméis unos a otros. Creyentes mordiéndose unos a otros. Arrancándose pedazos de integridad de unos a otros. ¿Entienden lo grave de esto? Hermanos a los mordiscones en la congregación. Punto número 1, esto es intolerable. Que pasa permanentemente. Pasa siempre, pero es intolerable. Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Qué pasa? No puede ser que esto pase. No podemos darle lugar a la carne porque llega a estos extremos. Celos, contiendas, diferencias, disensiones, mordiscos. Nos arrancamos pedazos. Mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Saben cómo termina esto? Destrucción. Consumimos, lo agotamos, lo terminamos de destruir al otro. Leímos en Romanos 8, el dedicarnos a la carne es muerte. Bien lo dijo ese pasaje y acá lo resaltamos de nuevo. Si yo insisto en este proceso, si insisto en darle lugar a la carne, mato, destruyo, consumo. Otra vez, a mis hermanos en la congregación, a mi esposa, a la que le juré amor eterno, a mi esposo, a mis hijos los puedo destruir. Vieron por ahí mi nena, 2 años, y me aboco a ver cómo protegerla y en el contexto bíblico, en la dirección bíblica. Pero yo puedo destruir a mis hijos. A esa nena chiquita, a veces es un adolescente, a veces ya es un adulto. Yo me puedo llevar puesto a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi congregación, porque me pongo yo primero, porque le doy lugar a la carne. Inaudito, pero pasa. Se destruyen los matrimonios, se destruyen a los hijos, se destruyen las congregaciones. ¿Y saben cuál es la única razón? La carne. Lo que yo quiero. Intolerable. Trabajemos en retirar la carne de nuestra persona. Y sí, ¿hay dificultades en la congregación? Perfecto. Está pasando. No empiezo a atacar a mi hermano. ¡Ey! Todos carnales. ¡Ey! Todos aquellos carnales, ¿no? O aquellos. Yo primero. Si yo empiezo a hacer este trabajo, yo empiezo a darle lugar al Espíritu en mi vida, empieza el Espíritu a hacer su obra en mí. Miren lo que dice el pasaje que leíamos en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Saben que tenemos una pequeña
un pequeño problema en la traducción acá. Acá una cosa es consecuencia de la otra. Coinciden todos los comentaristas en esto, en el original y demás, y no vamos a entrar en eso. Pero mejor sería decirlo: digo pues, andad en el Espíritu y en consecuencia no satisfaceréis los deseos de la carne, o satisfaréis, depende, ¿no? Si yo me aboco al Espíritu, por consecuencia dejo de darle lugar a la carne. Así que ahí está nuestro objetivo. Vamos con el Espíritu. Basta de la carne, pero si yo le doy lugar al Espíritu de Dios, si yo me aboco a su palabra, si yo me aboco a los hermanos, al conocimiento, a aquellos más responsables, a aquellos con más experiencia y conocimiento, empiezo a darle lugar al Espíritu en mi vida. Su Espíritu, el Espíritu de Dios, empieza a gobernar cada vez más áreas de mi vida y espontáneamente se purga la carne de mi vida. Y si imagínense que todos los creyentes de la congregación lo empezamos a hacer. Imagínense que mi esposa empieza a hacer lo mismo, mi esposo. Y con mis hijos se suman, mi familia, mis padres, mis abuelos, los que sean de mi familia. Si este proceso se empieza a generalizar en mi familia, en mi congregación, wow, ¿a dónde termina eso? Empieza a proliferar el espíritu en la congregación, el Espíritu de Dios con mayúscula. Empieza a proliferar en mi familia, empieza a llenarse mi vida de Cristo. Y ahí vamos a Efesios 2, donde dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia debería estar abundando de Cristo, derramando a Cristo por todos lados. ¿Qué pasa generalmente? Derrama carne mi congregación. Derrama carne por todos, chorrea carne por todos lados mi familia. Por eso fracasa. Pero si logramos lo opuesto, somos imparables. Empieza a prosperar el Señor, la cabeza, Cristo en mi congregación, su espíritu. Empiezan a ser efectivas las cosas. Y ahí vamos a ir un pasaje más. Me estaba embalando, vamos. Santiago. Vamos a Santiago y ya terminamos ahí. A ver si no me dejé nada. No, esperen, una última cosa. Volvamos a Gálatas, si me dejé algo importante. Yo les dije que íbamos a seguir leyendo Gálatas. Ahora vamos a Santiago, Santiago 3. Miren, Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne. Esperen, manifiestas. ¿Saben qué? Son claramente visibles las obras de la carne. Fácilmente vemos cuando alguien se aboca a la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, un matrimonio que está mezclado con algo más, con un tercero, adulterando mi matrimonio. Fornicación es obra de la carne. Inmundicia es obra de la carne, lascivia es obra de la carne, idolatría, cualquier cosa, lo mencionaban ahí en la cena también, cualquier cosa que tome el lugar de Dios es idolatría, es otro Dios, es otro Señor que tengo. Hechicerías es obra de la carne, enemistades, obra de la carne, pleitos, obra de la carne, celos, carne, iras, es carne, contiendas, es carne, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas a las que exhortaba el apóstol. Todo eso es carne. Estas son las obras de la carne. Pero esperen. Damos lugar al Espíritu. ¿Qué se manifiesta? Versículo 22. El fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es, miren qué oposición, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay vuelta, no hay ley. Miren, si nosotros damos lugar a su Espíritu, al Espíritu de Dios, empiezan a manifestar estas obras. Y las obras de la carne empiezan a purgarse. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Volamos a Santiago. Santiago 3. Porque vamos a ver una ley.
Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? ¿Hay algún sabio, hay algún entendido? ¿Cómo lo muestra? Por sus obras. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, la que tiene que ver con los celos amargos, la contención, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Prestemos atención a los términos. Perturbación, obras perversas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, hay dos sabidurías entonces, hay dos criterios, hay dos formas de manejarnos. Uno, la carne. La otra es la sabiduría que viene de lo alto, la espiritual. Pero miren esto, versículo 14, pero si tenéis celos amargos en la congregación, en la familia, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Saben qué pasa? A veces nuestros métodos los justificamos como fieles, como correctos, y los encubrimos, pero en realidad es la carne obrando. No os jactéis, no mintáis contra la verdad. Tengamos ojo y cuidado con las formas que tenemos. Porque vamos a ver, y con estos versículos que siguen, podemos detectar claramente si es carne o no es carne. El método, la forma, la persona. Porque dice, porque esta sabiduría, la que no es de lo alto, que es terrenal, animal, diabólica. ¿Entienden? Personas en la congregación manejándose en términos terrenales, animales, diabólicos. Esto es darle lugar a Satanás. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. No podemos ser ingenuos en que Satanás no influye en nuestras vidas. Así que cuando damos lugar a la carne, le estamos dando lugar a Satanás. Lo animal refiere al hombre, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, mi capacidad, mi entendimiento, mi experiencia, mi poder, mi dinero, lo que sea que venga de mí. Terrenal, todo lo que tenga que ver con el mundo, la dirección del mundo, la guía del mundo. Todo eso es carne. Y eso trae también, celos, dijimos, contención, perturbación y obra perversa. Esto, a ver, en la medida que más abundamos, la carne es un problemón. No le podemos dar lugar a la carne. Pero, versículo 17, la sabiduría que es de lo alto. Miren esto, qué diferencia, ¿eh? Si viene un hermano y se maneja en estos términos. Si viene mi esposo o mi esposa y se maneja en estos términos. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Decíamos recién, justifico mis acciones, diciendo que soy espiritual o porque me muestro espiritual y es carne encubierta, es pura. No es la palabra de Dios adulterada, es pura la sabiduría que viene de lo alto. Después, pacífica. No trae problemas, no trae conflictos, trae paz. Leímos al principio vida y paz también. Amable, considera, ¿sí? Benigna, es buena. Miren esto, llena de misericordia, de consideración del otro, de empatía. De esta manera se maneja una persona espiritual. De esta manera se maneja un anciano de la congregación espiritual, un pastor espiritual. Es amable, es benigno, es puro.
Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y miren, una cosa final que quiero decir, en cuanto a la sabiduría de lo alto y en cuanto a darle lugar al Espíritu. Todas estas características, genial, llena de misericordia, pero miren esto, y llena de buenos frutos. ¿Entienden esto? Dijimos que espontáneamente se empieza a purgar la carne en la medida que le damos lugar al Espíritu, ¿sí? Pero ¿saben qué pasa cuando nosotros nos manejamos espiritualmente, cuando le damos lugar al Espíritu? Cuando tomamos la sabiduría que viene de lo alto, se llena de frutos mi vida, se llena de frutos mi matrimonio, se llena de frutos mi familia, se llena de frutos la iglesia. Prospera abundantemente mi entorno. Sabemos que el Señor nos va a proveer en función de sus riquezas, que son todas, llena de misericordia y de buenos frutos. Démosle lugar al Espíritu. Es una apuesta segura. Es genial darle lugar al Espíritu de Dios. Va a traer los resultados correctos. Va a empezar a resolver aquellas cosas que no sabemos cómo cambiarlas de nuestra vida. Aquellas cosas que no sabemos cómo dejarle, esos pecados, esos hábitos, esas formas de ser, ese carácter. Démosle lugar al Espíritu y van a abundar los resultados. Los frutos buenos, el fruto del Espíritu va a llenar mi vida, va a llenar mi matrimonio, va a llenar mi iglesia. Que el Señor bendiga su palabra.